Les pido que nos pongamos de pie. Sean todos bienvenidos a su Iglesia Bautista Vida Nueva. Y vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor a través de la oración. Oremos. Señor y Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, como cada domingo, estar aquí reunidos como el pueblo tuyo que somos, Señor, para poder adorar y glorificar tu nombre, Señor, y darte ese único lugar que tú mereces en nuestras vidas, Señor, en cada área de nuestra vida. Permítenos hacer cosas que sean agradables a ti, Señor. Guía nuestro andar donde quiera que estemos. Bendice cada una de las personas que están aquí, los que vienen en camino, Señor, y de manera muy especial, si alguna persona que venga a este lugar no te conoce, que escuche tu palabra y que tú trabajes en su corazón, Señor, ya que no hay otro camino para recibir perdón por nuestros pecados que no sea a través de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero compartir, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y que todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre, porque estamos aquí reunidos para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios, porque gracias a Él estamos aquí. Así que cantemos a ese Dios al cual adoramos. Amén. Desde su trono para llevar
fuerte aplauso a nuestro Dios. Un aplauso más fuerte para el Señor. Porque realmente estamos aquí, hermanos, únicamente para dar gloria y honra a nuestro Dios. Y pedimos a nuestro Dios que nos guíe, que nos cuide en nuestro andar y que podamos los unos a los otros exhortarnos, ayudarnos, aconsejarnos para poder dar la buena carrera, porque el camino no es fácil. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, y si vemos a un hermano en cualquier situación, que podamos ser esa mano de ayuda para exhortarlo y guiarlo con la ayuda de nuestro Dios. Así que venimos a glorificar a Dios. Amén. Su eterna bendición, sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Le damos la gloria, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. El Salvador, porque es el único camino, la única verdad y la única vida que nos permite el perdón de nuestros pecados. Porque servimos a un Dios de lo posible, pero Él también es un Dios de lo imposible. Muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles humanamente,
Ahí es donde nuestro Dios se engrandece, porque Él es un Dios de lo posible, pero también de lo imposible. Y siempre Él hará su voluntad. Él sabe lo que necesita cada hijo y a su tiempo da una respuesta. Por eso exaltamos el nombre y decimos cuán grande es nuestro Dios. Amén. El esplendor del Rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, se cubre de su luz, la oscuridad se va, pues tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es mi Dios, cantemos cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él permanecerá, el tiempo suyo es, principio y final, principio y final. La Trinidad es Él, Padre, Hijo, Son y Santo Espíritu, Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cantemos cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cantemos cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, y es su nombre, y es su nombre sobre todo. Él es digno de alabar. Yo cantaré cuán grande es mi Dios, y es su nombre, y es su nombre sobre todo. Él es digno de alabar. Yo cantaré cuán grande es mi Dios. Declaramos cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios, cantemos cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cantemos cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande
grande es mi Dios. Que se escuchen esas voces. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cantemos cuán grande es mi Dios. Todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Amén. Hermanos, todo lo podemos en Cristo Jesús, porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Y únicamente a través de ese gran sacrificio que Él realizó enviando a su único Hijo a morir en una cruz, es que podemos, rindiendo nuestros pecados a sus pies, recibir el perdón de nuestros pecados, porque ya Él hizo ese sacrificio de una vez y por todas. Así que no hay otro camino, no hay nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas que nos lleve a la salvación. Es únicamente viniendo a los pies del Señor. Así que es una gran manera en que el Señor nos amó, y cuando recibimos ese gran regalo, debemos de llevar ese amor recibido a otras personas, a toda persona que no le conoce. Así que exaltamos a nuestro Dios de tal manera. Amén. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré,
cantamos por su amor. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque me amó a mí. Por su amor. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos porque tú nos has permitido recibir salvación a través de ese gran sacrificio realizado en la cruz, Señor. Te pedimos que tú nos permitas correr la buena batalla, correr la buena carrera, Señor. Y que tú nos guíes y nos cuides y que podamos los unos a los otros exhortarnos y cuidarnos. Te pedimos, Señor, que sean tuyas las palabras que escuchemos en esta mañana y que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Que te reflejemos a ti donde quiera que estemos y en cada cosa que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy buen día, amados hermanos. Dios le bendiga grandemente en este día. Bueno, cantamos que por su amor, ¿qué es lo que van a hacer cada uno de nosotros? Dijo esta mañana. Le seguiremos. ¿Qué repercusiones tiene ese tipo de cosas? Eso es algo que siempre debemos de pensar. Cantar siempre con el entendimiento. No solamente cantar porque otras personas están cantando lo mismo. Es yo saber qué es lo que estoy cantando. Realmente estamos dispuestos por el amor que Dios nos ha entregado, que ha tenido para con nosotros, por su gracia, su misericordia, por todo eso que Él hizo por nosotros. ¿Realmente estamos dispuestos a seguirle? Tiene muchas implicaciones y de eso no es que voy a hablar esta mañana, pero tiene muchas implicaciones. Ustedes saben qué era lo que Jesús le decía a las personas que querían seguirlo. A un joven le dijo una vez, Señor, mira, deja que yo entierre a mis padres. Y yo cuando entierre a mis padres, yo voy a seguirte. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Amablemente, Jesús le dijo que, ¿lo recuerdan? Fue muy amable Jesús al decirle que, suena muy amable. Deja que los muertos entierren a los muertos y ven tú. Deja que yo haga tal y que aquella cosa. Y el que quiera a padre, el que ame a padre o a madre, hermano y hermana, más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! No puede haber nada. Para seguir a Cristo Jesús, ¿sabe lo que dice Jesús? Que tienes que dejar todo para seguirlo a Él. No puede haber nada más importante. ¿Entendieron lo que cantaron esta mañana? Y eso quiero que ustedes siempre, cuando canten una canción, piensen en lo que ustedes están diciendo. En la mañana de hoy quiero orar porque vamos a darle fin a esta primera carta
del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a orar y pedir dirección a nuestro Dios para poder entender su palabra y discernimiento para que cada uno de ustedes pueda saber separar entre lo que un hombre está diciendo, yo, y lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Oremos. Señor y Padre, gracias por darnos esta preciosa oportunidad donde nos reunimos en este local como familia de fe, como tu iglesia. Ayúdanos a seguir comprendiendo cada vez más esta preciosa identidad de tu iglesia. Somos tu iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como un miembro particular de la familia de Dios. Guíanos, Señor, al saber esa identidad que se encuentra en ti, poder, Señor, reflejar esta preciosa característica al mundo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu santa dirección en esta mañana. Amén y amén. Bueno, hemos visto que en esta carta de Primera de Tesalonicenses hemos visto instrucciones tanto teóricas como instrucciones prácticas. Les recuerdo que siempre el apóstol Pablo al inicio de sus cartas normalmente comienza con esta cuestión teórica de lo que Dios hizo por nosotros, quiénes nosotros somos, hablando de la identidad. Es algo que le he comentado muchas veces porque es algo básico para saber cuáles son nuestras capacidades. Necesitamos comprender realmente quiénes nosotros somos. Si yo tengo algo errado en cuanto a quién yo soy, entonces obviamente mis acciones serán erradas. Por eso es básicamente importante. Un ejemplo, hay personas que se creen perros. ¿Lo sabían eso? Que hay personas que se creen perros. ¿Y cómo quieren vivir? Como perros. Entonces, si un ejemplo, usted cree que nosotros venimos del mono, que venimos de un Homo sapiens o quien usted quiere, para mí son bestias, creemos que somos animales, ¿cuál sería su accionar? ¿Cómo quisiera que fuera el mundo? Bueno, ¿cómo vivir? Solamente por nuestros instintos, guiados por nuestros instintos, solamente. El ser humano tiene instintos como los animales, ¿sí o no? Sí, pero el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, así que tiene algo que lo caracteriza por sobre todo: la razón. Tengo ahora la capacidad de pensar, de racionalizar, de que puedo pensar de que si yo me llevo de mis instintos en algunos aspectos y en otros, si es debido o no. Porque hay momentos donde si usted tiene que salir corriendo por instinto, porque algo, un peligro se le presenta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacerle caso. Para eso están ahí también. Pero la cuestión es que Dios nos ha creado y nos ha dado una identidad, y el apóstol Pablo hace eso en cada carta. Les brinda esa teoría práctica para entender quién es Dios, qué es lo que ha hecho, quiénes nosotros somos, y entonces le escribe en última instancia esa parte pragmática de cómo entonces debe de ser nuestro comportamiento. Cómo cada una de sus enseñanzas prácticas le delinean a cada uno de los creyentes qué se espera en el comportamiento, en este caso de que somos iglesias, en la comunidad de los verdaderos creyentes. En este capítulo 5 que nosotros vamos a trabajar, vamos nosotros a ver esa continuidad clara y ejemplar de preceptos prácticos en su carta. Así que vamos a encontrar instrucciones muy valiosas que van a fortalecer cada vez más nuestra identidad como seguidores de Cristo
y que también van a promover armonía y servicio a los demás como un estilo de vida para el creyente. Vamos a iniciar el versículo 1. ¿Qué tal? Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo les dice que debe de estar la iglesia. Aquí nos dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. Para darles contexto, ustedes saben que él ha venido hablando de ¿qué? De la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de que un día él va a venir y que nosotros nos vamos a encontrar con él en las nubes, y etcétera, etcétera. O sea, el día, sea que nosotros muramos o sea que venga antes de que nosotros muramos, nosotros nos vamos a encontrar con él. No sabemos cuál es el día, obviamente no nos da ese detalle, aunque muchos quieran buscar y saber cuándo es ese día. Mas Dios, bueno, en el caso de Jesús, cuando estuvo aquí, los discípulos le hicieron esa misma pregunta. Él le dijo: a ustedes ni les debe de interesar eso. ¿Lo recuerdan? A ustedes no les debe de interesar cuál es el tiempo, cuál es el momento adecuado, las sazones. Lean Hechos capítulo 1 y lo van a encontrar ahí, cuando esos discípulos le dicen: ya, va a suceder, va a venir el reino de Dios, vas a restaurar a Israel y todo eso, ya. No, eso no le tiene que ver, eso no le compete a ustedes. Eso le compete a Dios Padre, que ya ha diseñado un día, una hora, etcétera, donde eso va a pasar. Ustedes, ¿lo recuerdan qué es lo que le dijo Jesús a ellos? Si leen ese Hechos capítulo 1, ustedes van a encontrar, a ustedes les deben de interesar algo. Ustedes van a recibir poder para que sean mis testigos. Y vayan ¿a qué? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo, siendo testigos. Eso sí es lo que nos compete a nosotros. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo le dice a estos creyentes en Tesalónica de que, mire, de esta cuestión, de todo lo que va a suceder en el futuro, ya ustedes saben todo lo que tienen que saber. Nosotros sabemos todo lo que necesitamos saber acerca del futuro, según el que lee su Biblia, obviamente. Nosotros tenemos la capacidad de saber todo lo que va a suceder en el futuro. No, pero sí sabemos todo lo que necesitamos saber del futuro. Por supuesto que sí. Y una de esos es que Cristo va a regresar. No importa si es hoy, esta tarde, mañana, pasado, dentro de 300 años. Eso no me interesa. Lo que me interesa es hacer hoy y mañana lo que Dios me ha dicho que haga. Eso sí es lo que me compete en este asunto. En este punto a ellos no se les tiene esa necesidad ya de que se esté escribiendo de lo que va a pasar en el futuro, porque ya lo saben, ya saben toda la información de lo que va a suceder, lo que ellos necesitan saber. Ahora, déjenme decirle, esto es algo básico que deben de saber. Yo necesito saber quién soy, pero necesito saber qué tengo que hacer. Pero por eso es que necesito saber quién soy, qué tengo que hacer y hacia dónde yo voy. Yo tengo que saber cuál es mi meta. En este punto, en el versículo 2 dice: porque vosotros que sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Una vez fui a un funeral donde en la iglesia de otra denominación, y donde la persona que está predicando, para no decir de qué denominación es, la persona que estaba ahí predicándole a todos dijo: porque la muerte, dice la palabra de Dios, que la muerte vendrá como ladrón en la noche. ¿Y dónde está ese versículo en la Biblia? Bueno, él hace referencia de que podemos morir en cualquier momento, pero en la Biblia hace referencia de quién es que va a venir como ladrón en la noche. Jesús, no la muerte. Sí, la muerte puede llegar como cualquiera, pero la Biblia dice que Jesús va a venir como ladrón en la noche.
¿Y cómo viene un ladrón en la noche? El día que menos espera. ¿Y sabe qué es lo que hace un ladrón? Si sabe que usted está en la casa, ¿qué hace el ladrón? Trata de hacer el menos ruido posible y buscando la forma de encontrar el lugar más vulnerable que hay en la casa para poder robarle, ¿sí o no? Para poder llegar y entrar. En este punto, Jesús va a llegar en ese momento. Ya está establecido el día, ya está establecido, ya Dios sabe todo, absolutamente cuál es el momento indicado, la hora, el día, el año, ella lo sabe. Pero nosotros no. Por eso llegará como ladrón en la noche. Jonathan Edwards escribió lo siguiente: la preparación para el juicio final no es un acto aislado, sino una vida vivida en constante alerta y devoción. Eso es lo que hace saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Saber que Jesucristo va a venir inminentemente, ¿qué es lo que debe de causar en el creyente? ¿Miedo? No. Miedo no. Miedo debe de causar a aquellas personas que realmente no están haciendo lo que nuestro Dios ha dicho que hagan. Ese sí debe de tener miedo. Nosotros no. Nosotros lo que debemos sí es de estar, ¿qué? Preparados para esa venida. Entonces en el versículo 6, miren lo que dice aquí. Por tanto, como ustedes saben eso, por tanto, no durmamos como los demás. El término no es solamente descansar en su cama, está hablando de morir. Ese es el contexto de ese término, dormir. Que no moramos, no nos llegue la muerte de esa manera como los demás. No, hermanos míos, sino como aquellas personas que han muerto en Cristo Jesús, que tienen esa esperanza de que un día serán los primeros en ser levantados. No es que nosotros vamos a vivir solamente para tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor cuenta bancaria. Trabajen por todo eso, pero realmente eso no lo es todo. Yo sé que la mentalidad, y estuve hablando con mi hermana Yulisa esta semana, acerca de cómo ve la gente el estar con Dios por toda la eternidad. Muchas personas creen que vamos a estar solamente desnudos, no vamos a necesitar ropa ni nada de eso, arrodillados por toda una eternidad cantando Santo, Santo, Santo. En serio, que hay un montón de personas que creen que ese Dios que ha creado este universo, este planeta, con toda la diversidad, que nos ha dado su propia imagen, un ser creador a ese nivel, solamente nos va a tener ahí por una eternidad cantando. Oye, sí vamos a hacer eso, yo creo que realmente vamos a hacer eso. Sin duda alguna, vamos a ir a la santa ciudad y vamos a hacer eso. Pero les recuerdo que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que si me dicen a mí, eso es solamente algo personal, pero imagínense la tecnología que podemos tener, la creación, la procreación, todas las cosas impresionantes que el ser humano va a hacer cuando no haya muerte, cuando no haya enfermedad, cuando no haya pecado ni maldad en el mundo. Imagínense cuando el ser humano esté hecho completamente a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Qué no pudiese hacer? Pero eso está de más, no está claro en las Santas Escrituras. Sin embargo, es impresionante que lo que nosotros sabemos del futuro, según la palabra de Dios, ese regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo y cómo serán los indicativos antes de su venida, cómo debe de prepararnos a nosotros como creyentes. No ser igual que los demás. No podemos.
No podemos llegar a ese tramo de nuestra vida de muerte, nuestro lecho de muerte, y morir como el común denominador del mundo. No, tenemos que ser diferentes, vivir nuestra vida y llegar a este punto. Y como les dije a mi hermana Marlene en esta semana también, que me mandó un versículo precioso, espero que yo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado. He llegado a la meta, he acabado, he guardado la fe. He guardado la fe. En ese tramo donde Pablo estaba ya, que sabía que iba a morir, ya él sabía que iba a ser condenado a muerte, decir, he guardado la fe. Esperemos que nosotros no durmamos, no muramos como los demás, sino que durante todo este proceso de vida hasta llegar a la muerte, velemos y estemos sobrios. Eso es estar en vigilancia total. Es algo crucial para nosotros. No podemos vivir como si no supiéramos lo que va a pasar. La mayoría de personas vive como que realmente eso no va a suceder. De que Cristo un día va a llegar y que se nos va a pedir cuentas. Y de verdad yo entiendo, porque su pastor no siempre está pensando sobre la muerte, aunque mi hermana Yulisa y mi esposa dicen que a veces yo pienso demasiado en eso a veces, pero la cuestión es que eso me da un panorama. Oye, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Usted no puede decir que porque ya es más mayor, que tiene 70, 80 años, usted va a durar menos que cualquiera de los que estamos aquí. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo he tenido que ir a la morgue muchas veces como pastor, a la morgue, a sacar cuerpos, ayudándole a los familiares en el proceso de su fallecido. Y he visto jóvenes, niños, adultos, ancianos también allá. He tenido que sacar de la morgue a bebés. Eso está a la vuelta de la esquina. No podemos vivir como que eso no va a pasar. Eso debe de prepararnos hoy, actuar hoy en sobriedad. Sobriedad es tener tus 5 sentidos bien agudos, donde no hay nada que corrompa tus sentidos. La idea es que puedas estar en una constante sobriedad, sensatez, autocontrol, cosas que son distintivamente claras en un verdadero creyente. Ahora recuerdan que la manifestación del Espíritu, ¿cuál es? Una de ellas es que la templanza, el autocontrol. De eso se refiere. Así que estos términos particularmente habla de que una persona maneja sus deseos y también su comportamiento de acuerdo a los términos de Dios, sin excesos, evitando esos excesos y manteniendo una conducta digna y respetuosa delante de Dios y delante de los demás. Así que dormir, cuando nos agarre ese momento donde vamos a morir, moriremos siendo personas completamente diferentes al resto. No en esa indiferencia, en esa inactividad espiritual, y lo voy a poner porque se lo he explicado cientos de veces. Olvídense de esa cosa mística de que vivir espiritualmente es darse 2 o 3 trayones en el suelo y darte convulsiones y lo que sea. Déjense de eso. Eso no es bíblico.
es que tu comportamiento sea en amor, en bondad, con gozo, en fe, en templanza, en mansedumbre. Es que vivas de esa manera. Nosotros debemos representar lo espiritual aquí en la tierra. Y de esa manera se manifiesta, no en indiferencia. La indiferencia no debe de ser parte de la vida del creyente, como que nada le importa. No, iglesia. Pablo advierte contra la complacencia, la falta de conciencia espiritual y la negligencia en la vida cristiana. Como se lo he dicho en varias ocasiones, cuídense de la negligencia, porque no tiene una premiación muy buena. Según las parábolas de Jesús, la negligencia en un siervo, el pago que Dios da a eso, a nadie se lo deseo. Así que eso Jesús se refiere, hermanos míos, a vivir con discernimiento y completamente conectados a la realidad eterna. Velar significa estar atentos, iglesia, vigilantes, en alerta. Pablo llama a los creyentes a estar en guardia, conscientes de los tiempos que van a venir, de esa información que sí sabemos que va a pasar, preparados activamente. Tal vez se lo he comentado en otras ocasiones, usted sabe qué es lo que Dios le va a preguntar cuando esté frente a Él. ¿Usted sabe todo lo que Dios le va a preguntar cuando esté frente a Él? ¿Sí o no? ¿Usted lo sabe? No, no lo sabe. ¿Usted sabe cosas que Dios le va a preguntar cuando usted esté frente a Él? Hay cosas que sí usted va a saber. Y la Biblia lo dice ahí. Y le voy a dar, se lo he dicho en otras ocasiones, le voy a dar un dato de algunas preguntas. Y él le dice, hermanos, cuando yo estuve enfermo, ¿quién me dio de comer? Me dio medicina. Cuando tuve hambre, ¿quién me dio de comer? Cuando tuve sed, ¿quién me dio de beber? Cuando estuve errante, ¿quién me ayudó en ese proceso? Cuando estuve sin ropa, ¿quién me vistió? ¿Lo recuerdan? Hay preguntas, eso está ahí. Ahí se van a parar y bueno, unos van a decir, pero Jesús, ¿y cuándo yo te di de comer? ¿Cuándo yo te di de beber? Jesús, ¿cuándo yo te vestí? Jesús, ¿cuándo te visité cuando estaba enfermo? ¿Cuándo estaba preso? ¿Cuándo yo hice todo eso por ti? Jesús, tú estabas aquí en el cielo. Y Jesús le dijo, en cuanto ustedes se lo hicieron a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste. Y los que no hicieron eso, ¿qué van a responder? Hay ciertas cosas que sí sabemos, que son necesarias. Lo que va a suceder en el futuro nos prepara en el presente, iglesia. En el presente. Si tú sabes que realmente esas son preguntas que se nos va a hacer, ¿ustedes creen que la verdadera religión está aquí dentro de 4 paredes? ¿Ustedes creen que realmente ser una persona religiosa es llevar tu Biblia debajo del brazo a donde quiera que tú vayas? Orar 15 minutos todos los días en la mañana. ¿Es eso ser religioso? ¿Es eso lo que Dios quiere solamente? Pues déjenme decirle que no. No es eso. Es que usted pueda leer la palabra de Dios. ¿A Dios le agrada eso? Sí. Pero a Dios solamente le gusta que ustedes vengan aquí y escuchen la palabra de Dios. ¿Dios le gusta solamente eso? No. ¿En quién se complace Dios? En aquellos que escuchan la palabra de Dios y aquellos que la ponen en práctica. Aquellos que la ponen en práctica. Porque Dios no busca oidores de su palabra, sino que busca hacedores de ella. No es tan complejo, ni tengo que explicar mucho eso.
no es solamente decir que soy un cristiano y vivir como me place. No, esa no es la clave, iglesia. La sobriedad aquí no se limita a la abstinencia de alcohol. No, sino que se refiere a una actitud de sobriedad, autocontrol, de moderación en la vida del creyente. Significa vivir con claridad de mente y propósito, no siendo arrastrados por pasiones, tentaciones o distracciones, que hay muchas en este mundo. Algunos creyentes pueden estar confundidos acerca de lo que va a suceder en el futuro. Algunos creyentes tal vez no lo saben todo. El apóstol Pablo les recuerda que aunque no lo saben todo, aunque no saben ni la hora ni el día, deben vivir de una manera que siempre estén preparados, de una manera sensata. Los cristianos deben de mantenerse espiritualmente despiertos. O sea, que el amor sea continuo en su vida, que la bondad sea continua en su vida, y todos estos atributos del fruto del Espíritu. Están comprometidos con la fe, enfocados en vivir de una manera que honre, o como leímos en los capítulos anteriores, en una manera que agrada a Dios, que le agrade a Él. Es un llamado a no conformarse a este mundo, como les dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, sino que nuestra mente va a ir siendo renovada para que nosotros podamos ¿qué? Comprender mejor cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La cuestión es que yo puedo ver, yo puedo examinar, yo puedo poner a prueba la bondad de Dios. Eso es impresionante, porque la mayoría de personas cree que, bueno, yo tengo fe y yo no sé qué. No, la palabra de Dios no. Renueva tu mente con lo que dice la palabra de Dios y pruébala. Ponla en práctica y pruébala, para que tú veas lo que es bueno, para que puedas entender que es mejor dar que recibir. Una cosa absurda para pensar, porque realmente me encanta que la gente me regale. El placer de que la gente me regale es grande, y cuando son cosas que me gustan, más todavía. Imagínense, Pero para yo poder entender todos estos preceptos tan contradictorios a lo que es el flujo de este mundo, necesito ponerlo en prueba. Ponlo en prueba este día, esta semana. Comienza a hacer una bondad. Sé generoso con alguien que usted ni siquiera conoce. Y va, identifique a alguien que no coma. Si tiene el poder de comprar una comprita, hágala y llévesela. Si tiene para comprarle una comidita de 100, cómprala. Pero a alguien ve y pregúntale cómo usted se llama, dónde usted vive, y descubre el placer de darle a otra persona cuando esa persona tiene necesidad. Descubre cómo brillan los ojos de una persona a quien usted le ha cubierto una necesidad. El placer que eso genera. Ponlo en prueba. Pero para eso necesitas cambiar tu forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar, necesitas cambiar ciertas cosas, como la base de datos. La base de datos. Necesitas cambiar toda esa información corrupta de pensar solamente en ti mismo que esta sociedad nos ha inculcado. Tú eres la persona más importante. Tú eres el centro del universo. Todo
tiene que ver contigo. Eso es absurdo. Absurdo. Porque todo lo que tú eres y todo lo que tú piensas hacer, tú quieres, bueno, yo soy un médico. ¿Y para qué los médicos existen? Para sanarte a ti mismo. Pero de que éticamente ni siquiera el doctor se puede sanar a sí mismo. Ustedes lo saben, que hay hasta una regla entre ellos mismos que los doctores no se pueden automedicar. ¿Sabían eso? Y el don, la habilidad, el talento, ¿para qué son? Un arquitecto, un ingeniero, todo lo que usted pueda pensar en la vida, los dones, talentos, habilidades, son propios. Te mueres de hambre si piensas en eso. Si piensas que todo lo que tú puedas hacer en este mundo es para ti solamente, te mueres de hambre. Porque Dios nos ha creado para ser seres sociables, para no estar solo. Eso fue lo primero. No es bueno para el hombre estar solo. No es bueno para el hombre estar pensando tanto en sí mismo. No. En este punto es bello. Aquí Dios le dice que debemos de ser seres que viven con propósito, siendo sobrios, hermanos míos, vigilantes. En 1 Tesalonicenses 5:8 comienza a decir: pero puesto que nosotros somos del día, le dice el apóstol Pablo. Recuerden que Pablo está Silvano, el famoso Silas de Hechos, y también Timoteo. Esos tres fueron que ayudaron a esta iglesia a formarse. Ellos le dicen: pero nosotros, hermanos, ven la identidad aquí. Nosotros, hermanos, ¿qué dice? Somos del día. ¿Cómo es que va a llegar Jesucristo? Como ladrón en la noche. ¿Lo recuerdan? Y la exhortación del apóstol Pablo es que no lleguemos a morir como los demás, sino que él le dice: pero nosotros, hermanos, miren la identidad de la iglesia, somos del día, hermanos míos. Entonces, como somos del día, seamos sobrios. La gente normalmente no duerme de día. Yo sé, depende del trabajo que ustedes tengan actualmente, pero normalmente la gente duerme ¿de qué? De noche. Como somos del día, constantemente estamos ¿qué? Despiertos a la realidad de lo que va a venir, de lo que va a suceder, habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La coraza de la fe, del amor y la esperanza. Precioso, ¿no? Todo eso, ¿dónde lo encontramos? ¿Recuerdan esa armadura de Dios que le habla a los Efesios? Capítulo 6 de Efesios, ¿lo recuerdan? Esa armadura de Dios. Aquí menciona algunas partes de esa armadura. Aquí dice la fe, el amor y la esperanza. Y esas tres cosas tienen que ver con ¿qué? ¿Lo recuerdan? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por medio de que también nosotros conocemos que toda la ley de Dios, ¿en qué palabra se cumple? ¿En qué acción se cumple? Toda la ley de Dios, todo. Si tú quieres resumir, toda la Biblia se resume en una sola cosa. ¿Lo recuerda? Toda la palabra de Dios se resume en una cosa. ¿Lo recuerda? El amor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el otro mandamiento que lo cierra es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que dice amar a Dios y no ama a su
prójimo es un mentiroso. El que aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque la palabra de Dios se resume. Así que cuando Pablo le está diciendo acerca de la fe, el amor, la esperanza, se refieren a que, oye, ustedes tienen en su base de datos toda la información para saber de todo eso. Ustedes tienen que conocer la palabra de Dios para tener fe. Tienen que conocer, obviamente, la ley de Dios para saber qué es amar realmente. Tienen que saber eso para tener esa esperanza y no morir como los demás, para no ignorar a aquellas personas que han muerto en Cristo Jesús, sino entendiendo el propósito por el cual ellos murieron. Necesito saber eso para poder tener esperanza del futuro. Es entender la palabra de Dios, es comprenderla, hermanos míos, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos que vivos o muertos, despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Así que el apóstol Pablo no solamente se lo dice a estos hermanos, sino que en otra parte de las Escrituras dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa. Vamos a vivir hoy. Es que eso funciona para vivir hoy, para cambiar mi vida hoy. No es para sentarme a esperar. Esa esperanza no es necesariamente una esperanza inactiva. No, es proactiva. Porque me ayuda no solamente a esperar el momento, sino a trabajar meticulosamente en mi vida. Si no, vayan a buscar la definición de esa palabra esperanza. Busquen aún en su etimología para que lo entiendan mejor. No es nada donde tú te sientas. Es que usted ve el futuro y actúa hoy en base a eso. Sí, yo sé que uso mucho la ilustración de nuestra historia, pero si la gente, si nuestros padres de la patria no hubiesen visualizado y no hubiesen tenido esa esperanza de llevar a este país a ser libre, no hubieran tenido esa confianza de que pueden lograr, ¿qué hubiera pasado? Hubieran seguido viviendo igual, su vida no hubiera cambiado en nada. Nada. Dios nos ha dicho, tienes la victoria ya. Porque los que están en Cristo son más que vencedores. No importa cuántas batallas se puedan perder, la guerra la tenemos ganada. Asegurada la tenemos. Eso nos ayuda a enfrentar que si en algún punto yo tengo que hacer retirada, no me han vencido. Pero saben que en la guerra hay momentos donde tú haces una ofensiva, defensiva, y algunos momentos tú tienes que hacer una retirada, ir más para atrás para volver otra vez a acumular más fuerza, para volver otra vez hacia adelante. Y la guerra no se pierde por tener un momento de retirada del frente. No. El apóstol Pablo en otras ocasiones dijo que a las pasiones juveniles, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Sal corriendo, retirada. Pero no es porque tú no tienes la victoria en Cristo Jesús, no. Es que necesitas retirarte en ese tipo de luchas. Cuídate, que la va a tener difícil en ese asunto. No es que no tienes la victoria, pero sé consciente que tú puedes resistir al diablo, pero a que tus pasiones, las pasiones del pastor Edwin, mejor sale corriendo. Prepárate para que tú puedas seguir la batalla. Mientras tanto, nos enfocamos en guardar esa fe
¿Verdad, hermana Marlene? La vida del creyente, hermanos míos, debe de estar reflejando cada una de esas características. Entonces sigue diciendo, iglesia, porque para eso murió, para que vivamos junto a Él, por lo cual animémonos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo están haciendo. Entonces yo sé la verdad, yo sé lo que va a pasar en el futuro. Estamos viviendo como debe de ser. Vamos a continuar edificándonos. Es un verbo presente, es un tiempo presente continuo. Esto es lo que le está diciendo. Es hazlo hoy y hazlo mañana y pasado. Y manténganse animándose los unos a los otros para mantenernos alertas, sobrios para lo que va a suceder en el futuro. Pero hoy mantenernos así. La vida, hermanos míos, en comunidad es el testimonio de cada creyente. Y el apóstol Juan lo dice con mucha claridad también. ¿Cómo nosotros vamos a conocer, dice Jesús, que somos los discípulos de Cristo? En que nos amemos en comunidad, los unos a los otros. La vida en comunidad obviamente es el testimonio del creyente. 12, verso 12. Os rogamos, hermanos, otra vez la identidad, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, que vivan en paz los unos a los otros. Les exhortamos, hermanos, nuevamente dice, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Pablo insta a esta congregación a respetar y reconocer a los pastores y a los líderes de su iglesia. Este término, iglesia, no implica que ustedes comiencen a darle regalos a su pastor. No, serían bien recibidos, ¿eh? Pero este término de reconocer a los pastores no trata de ofrecer regalos, hacer cosas para su pastor. No, ese no es el término que está hablando aquí el apóstol Pablo, ni siquiera es el contexto. No es esa la forma necesariamente de reconocer el acto de un pastor. Este término, iglesia, implica que la persona debe de considerar cuál es la conducta de su pastor. ¿No recuerdan lo que el escritor de los Hebreos le dice? Que debemos nosotros de considerar aquellas personas que nos hablan la palabra de Dios. Debemos de considerar la conducta e imitar su fe. Bueno, ese es el escritor de los Hebreos. Aquí él está, reconozcan. ¿Cómo yo reconozco a alguien? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo yo reconozco? Si veo a una persona que tengo mucho tiempo que no la veo, ¿por qué reconozco a esa persona? Por su apariencia. Lo reconozco por lo que yo veo en la persona. Ese es el término. Yo necesito considerar a esa persona. Debo reconocer que lo que él está diciendo corresponde con la palabra de Dios. Debo de visualizar eso, debo de entenderlo. Debo de considerar, debo de pensar sobre algo, analizándolo con cuidado y con atención. Ese es el término. Yo veo a la persona y voy a prestar atención. Y cuando tengo mucho tiempo que no lo veo, yo, y ese Iván que está allá, y allá, sí, Iván, por los rasgos que tiene. El pastor también, ustedes deben de visualizar al pastor y decir,
Y ese es un pastor de Dios. ¿Cómo yo sé que es un pastor de Dios realmente? Porque ahí el pastor debe de hacer esto y la cosa. Marido de una sola mujer, irreprensible, una persona sobria, una persona. Y cuando yo veo que, pero sí, es un pastor, sí, mira, ese es el pastor. Esa persona, si yo puedo reconocer a esa persona porque realmente tiene los atributos que Dios dice para ser un pastor, y yo lo reconozco de esa manera a esa persona, lo vamos a tener en muy alta estima. Aquí sí, nuestras emociones entonces hacia una persona que realmente ilustran o reflejan la palabra de Dios, debe de ser una persona que yo estimo. Yo debo de proveer mi respeto. Deberíamos de darle, como dice el apóstol en la carta de Timoteo, tratarlos con el doble honor. Porque es una persona que realmente lo que dice de la palabra de Dios, lo practica. Y lo reconozco así. De eso se trata, iglesia, este término de reconocer a los que trabajan entre vosotros, de tenerlo con muy alta estima. ¿Por causa de qué nuevamente? Por causa de su trabajo. Pero yo necesito evaluar cómo reconocen la labor en la compañía donde usted trabaja. Cuando presentan ahí, a veces en algunas compañías ponen cuadritos y letreros. Le dicen, ¿cómo se llama ese mural? Se le llama eso mural de ¿cómo es? Reconocimiento, ¿verdad? Hay un mural ahí que se le pone el empleado del mes. ¿Y por qué se reconoce al empleado del mes? ¿Por qué? Porque se ve bien y viene con... No, es por su trabajo. El pastor y los líderes se reconocen por su trabajo. Se tienen en alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Debemos valorar, hermanos míos, la persona que enseña y practica la palabra de Dios, animándonos, exhortándonos. Esto no solamente a los pastores se le dice. Los pastores no solamente son los que amonestan. Los pastores pueden ser amonestados, pueden ser los pastores reprendidos, pero lo van a hacer con alta estima y con amor. Y cuando nosotros tenemos respeto por una persona, pero debemos nosotros de llamarle la atención a esa persona, lo hacemos con el debido, que eso hasta en lo secular, eso se le llama educación. Hacerlo con educación, con prudencia y respeto. Pablo insta a esta congregación a respetar y reconocer a estas personas, pero en general, hermanos, exhortarnos, amonestarnos, y si hay alguien que ha hecho algo indisciplinadamente, amonestarlo, pero animando a las personas que están decaídas, sosteniendo a los débiles, y ser paciente para aquellas personas que son complicadas, porque hay gente complicada. ¿O no lo sabían ustedes? ¿Sabe la paciencia que tiene que tener mi esposa conmigo? Porque soy un hombre complicado. Hay que tener paciencia para con todos. El verso 15, hermanos míos, dice lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino seguid siempre que lo bueno para con otros
y para con todos. Y cuando hay algo mal, yo entonces voy a vencer aquello malo con lo bueno. Esa es nuestra mejor arma. ¿Saben por qué el cristianismo es la religión que más se ataca? Ustedes no se han dado cuenta en el mundo entero. ¿Quién ataca a los hindúes? ¿Quién ataca a la religión de los musulmanes, al Islam? ¿Quién ataca a la religión del budismo? Ustedes han visto esos ataques intensos y burlas y todo eso a esas otras religiones. ¿Por qué ustedes creen? ¿Saben cuál es la religión que realmente debería de ser? Para que ustedes entiendan que no creo que la religión del cristianismo sea la segunda más grande del mundo. Yo creo que tal vez es una de las más chiquitas, según lo que entiendo de la Biblia. Son muy pocos realmente los que encuentran el camino a la salvación. Muy poco. Así que realmente tal vez no son tantos como la gente profesa. La cuestión es porque Jesús dice que si alguien te da en una mejilla, ofrécele. Y si alguien te obliga a ir una milla, qué complica. Que tú tienes que amar a quienes también, a tus enemigos. Que debo de orar por quienes me persiguen. Y que mi actitud hacia esa cosa debe de ser de un dichoso, un bienaventurado, si eso pasa. O sea, que debo de estar hasta feliz de que eso pase. En el nombre de Cristo, dice, bienaventurado, si por causa de Cristo, hasta mentira digan de ustedes. Eres una persona dichosa, dice la Biblia. Dichosa de que eso pase. Ustedes recuerdan que cuando azotaron a los discípulos en Hechos, cuando comienzan a predicar, ellos estaban cantando de alegría, salieron de ahí azotados y lo habían encarcelado y salieron gozosos de haber sido hallados dignos de sufrir por el Evangelio. Esas son cosas que realmente sobrepasa todo entendimiento, es verdad. Pero cambia tu base de datos para que renueves tu mente y tú lo compruebes. Compruébalo. Que aunque cualquier disciplina o cualquier cosa sufrir no es algo de gran gozo en el principio, dice el escritor de los Hebreos en cuanto a la disciplina del Señor, al final da fruto de justicia. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. El versículo 16 en adelante: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Para estar siempre gozosos, realmente, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia de nosotros estar gozosos en todo? Porque sabemos que como seres emocionales que somos, nosotros realmente nos sentimos tristes en algunos momentos, desanimados, desalentados, a veces hasta, no sé, difícil, ¿no? Nos sentimos tristes, enfermos algunas veces. Entonces, esas emociones son complejas, muchas, pero estar siempre gozoso, ¿de qué habla si esa es la voluntad de Dios aquí? Estar siempre gozoso no parece algo realmente como real, ¿no? Parece algo irrealista, parece que eso no debería ni de estar ahí, ¿no? Yo creo que ahí el apóstol Pablo está haciendo una hipérbole. Ha puesto estar siempre gozoso como una exageración. Eso es una exageración, porque una persona no puede estar siempre gozosa.
¿Cuál es el contexto de eso? Siempre es básico, ¿no? El contexto ¿de qué? De lo que va a pasar. ¿Cuál es el final de la película del cristiano? ¿Cuál es el final de la película del cristiano, aunque esté sufriendo hoy? ¿Cuál es el final? Ustedes recuerdan que al paralítico, yo se le he puesto eso en varios ejemplos, ¿no? Al paralítico que está ahí en la cama, los amigos lo llevan a donde Jesús para que Jesús lo sane, y antes de sanarlo, allá ve la fe de los amigos y todo eso, y le dice al paralítico: ten ánimo. ¿Lo recuerdan? Ten ánimo. Como, oye, gózate, alégrate, ten ánimo. En serio, pero caramba, Jesús, ese hombre todavía no puede mover ni el meñique y tú le estás diciendo que tenga ánimo. Primero, sánalo y después dice, gózate. ¿Sabe qué fue lo que le dijo Jesús? Ánimo, tus pecados te son perdonados. Regocíjate, alégrate. ¿Sabes que la peor enfermedad que tenía ese hombre ha sido sanada en el momento en que Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados? Eso fue el regalo más grande que el ser humano pueda tener. Y para estar gozosos, nosotros solamente tenemos que recordar lo que Cristo hizo por mí. El gozo de nuestra salvación es algo que debería de estar constantemente. Aunque nosotros nos sintamos de una u otra forma, debemos de estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el fundamento de ese gozo se encuentra en la tercera cosa que el apóstol le dice que deben de hacer. ¿Qué es? Estar gozoso, orar sin cesar, y lo tercero es dar gracias en todo. Den gracias en todo. Sé una persona agradecida por lo que Dios te ha dado. Y te aseguro que el que es agradecido se goza de lo que tiene y no se entristece por lo que no. Porque una persona agradecida no se enfoca en lo que no tiene. El agradecimiento se enfoca en lo que el ser humano tiene. Y la salvación de Dios es algo suficiente para nosotros vivir eternamente agradecidos con Él. La respuesta a todo eso, hermanos míos, a estas exhortaciones y a la confianza del Señor, de toda especie, hermanos míos, dice el versículo 22, del mal absteneos, de toda especie de mal absténganse. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vida nueva. El apóstol Pablo cierra con esta maravillosa declaración de la fidelidad de Dios, asegurándonos que lo que ha comenzado en cada uno de nosotros será completado. Él lo va a terminar. Él es el que nos va a santificar por completo. Todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Sea guardado irreprensible entonces para la venida de nuestro Dios. Este capítulo 5 nos ha ofrecido, hermanos míos, a esta iglesia instrucciones para estar vigilantes, en unidad, agradecida, moralmente pura. Cada uno tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo con todos estos principios, fomentando una comunidad de creyentes sólida,
reflejando realmente el carácter de Dios a este mundo y seguir como ustedes estaban cantando junto conmigo esta mañana, seguir a Jesús, seguirle, siguiendo estas exhortaciones, siguiendo el testimonio que Dios nos ha dejado para que nosotros seamos. Por lo general, esta carta de Primera de Tesalonicenses, esta epístola, está escrita para alentar, para instruir y para fortalecer a esta joven iglesia en Tesalónica. A lo largo de esta carta ha expresado, hermanos míos, su gratitud por la fe de estos hermanos, por el amor que ellos se han tenido entre ellos, reconociendo las pruebas que han soportado, y también nos ha ofrecido hoy en día una guía para nosotros vivir en agradecimiento a lo que Dios ha hecho, agradándoles entonces más y más abundantemente mientras cada uno de nosotros espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente le ha ofrecido aliento a estos hermanos a través de esta carta, sino que estas grandes exhortaciones nos han llamado a perseverar en un tiempo que es complejo también hoy. Estar preparados espiritualmente, viviendo en constante vigilancia, en constante sobriedad, mientras esperamos el cumplimiento de todas las promesas de nuestro Dios. Y al final, el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Oremos, iglesia. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos este tiempo. Guíanos, Señor, a poder no solamente ser oidores, sino a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, porque muchos están de acuerdo con el lineamiento moral de Cristo, pero realmente no están dispuestos a dejarlo todo por Él. Ayúdanos a comprender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y si somos miembros de tu cuerpo, entonces vamos realmente a hacer lo que dicta la cabeza, lo que dicta nuestra cabeza. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En este caso, como dice el apóstol Pablo, estar siempre gozosos, a orar sin cesar y a dar gracias a todo. Esa es tu gran voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, si hay alguien aquí que no te ha conocido, que pueda comprender que todo esto es en Cristo Jesús que lo podemos hacer. Porque separados de ti, dice el apóstol Juan, nada podemos hacer según lo que Cristo Jesús dijo en su evangelio. Ayuda, Señor, a cada persona a poder entender que necesita a través de la fe alcanzar tu gracia, un precioso regalo, un don maravilloso para el inconverso, para el pecador, y que podemos alcanzar ese medio, esa fe, al escuchar tu palabra, al creerla y ponerla en práctica, Dios. Porque no solamente es decir que tenemos fe, sino que debemos mostrar nuestra fe por el propósito que tú has predeterminado para nuestra salvación: vivir en buenas obras. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Muy buenos días, hermanos. Y quiero saludar también los hermanos que